Ya estamos en contacto con Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara, director ejecutivo de Intérprete Digital. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos, Jorge. A ver, ¿cómo se pueden leer los movimientos de todas las partes involucradas en este conflicto, tomando en cuenta lo que ha pasado, ¿no? Declaraciones de Donald Trump en un momento en que parecía que las negociaciones iban a llegar a un buen puerto, incluso él hablaba la semana pasada, ¿no? Voy a hacer un anuncio importante, relevante, no pasó nada después de eso, iba a tomar una decisión, tampoco ocurrió, al menos no se ha comunicado, y en medio de eso recrudecen ataques en el Líbano, y en ese escenario Donald Trump le dice a Netanyahu aparentemente que esos ataques, que esa impronta bélica no está generando un buen precedente para las negociaciones. ¿Qué está ocurriendo finalmente en Medio Oriente? ¿Cómo se puede leer todo esto? Es la gran pregunta que muchos analistas se hacen y esto tiende a responderse en términos de que el conflicto que iba a durar o dentro de los planes que iba a durar un par de semanas se ha extendido por más de 3 meses y por lo tanto Teherán sigue jugando con 2 cartas que lógicamente lo beneficia. Uno, el control del estrecho de Hormuz y el otro es el tiempo. El tiempo es un factor clave y decisivo que lógicamente favorece a ciertos actores versus a otros. En tanto de que entre más largo sea el conflicto, entre más el conflicto se alargue, múltiples actores van a tener que intervenir, ya lo hemos visto y como se ha reporteado el Golfo, lógicamente incluso la OPEC se ha desfigurado, lo que tiene que ver con Israel particularmente, no solamente lo que tiene que ver con el estancamiento particularmente del desastre humanitario en la Franja de Gaza y con este plan o particularmente con esta asamblea que supuestamente iba a gobernar, que actualmente no tiene ningún tipo de peso y tampoco ha ejecutado nada. Pero por otro lado, sus acciones hacia el Hezbollah y todo lo que tiene que ver con el sur de Siria y el Líbano. Pero también con otros actores que Estados Unidos tuvo que ir a buscar para presionar a Irán, como fue China y Rusia, con lo cual, lógicamente, se encontró con una real diplomacia o real política diplomática en donde ambos dos se negaron a presionar a Irán. Y de ahí con ciertos actores regionales que también están tratando de presionar en el conflicto, como Turquía, Egipto, incluso Pakistán. Por lo tanto, lógicamente, se hace mucho más difícil estos acuerdos de paz. Claro, se complejiza el escenario, pero además se toma en cuenta algo, ¿no? La capacidad que tengan los ejércitos, las Fuerzas Armadas de uno y otro país para sostener una guerra de desgaste, ¿no? A lo largo del tiempo, tomando un poco como ejemplo también lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. En este caso, no parece ser que al menos Irán tenga las herramientas para sostener una guerra de desgaste, pero tampoco Estados Unidos lo quiere, ¿no? Esa es la lectura que se puede hacer. Aparentemente Israel es el único que pretende mantener vivo un conflicto tomando en cuenta sus necesidades políticas e ideológicas, al menos las de Netanyahu, ¿no? Sí, y ese es el punto. El punto es que para los 3 grandes actores son diferentes los objetivos. Para Irán, Irán no ha buscado en ninguna forma ganar este conflicto. Lo que desea es no perderlo. Claro. Y desde este punto, Irán atraviesa una narrativa en donde es una guerra, es un conflicto existencial. Y como lo ve existencialmente en términos de la supervivencia de su régimen, lógicamente puede llevar a cabo ciertos tipos de emplazamiento hacia el Golfo, lógicamente arrastrándolo al conflicto, cerrando el estrecho de Hormuz y recibiendo un daño doméstico mucho mayor que lógicamente lo favorece. Él ha podido rearmarse en términos de militar y estratégicamente. También lógicamente ha podido ahogar económicamente al Golfo y lógicamente buscando presionar a Estados Unidos. Por otra parte, como muy bien se mencionaba, Israel tiene otro objetivo. El objetivo de Israel es que Irán se vuelva a una categoría de un Estado fallido. Al igual que, lógicamente, Palestina, como fue Siria y actualmente es el Líbano, en donde el Estado no pueda proporcionar ni seguridad ni servicios básicos mínimos a su población. Mucho mejor
si en un futuro, lógicamente, Irán en un estado fallido se logra fragmentar. Por lo tanto, sentar en la mesa a Estados Unidos, que ha cambiado continuamente sus objetivos militares, políticos e ideológicos, con un Irán que ve todo este conflicto como una extensión de la guerra de los 12 días y como una herramienta existencial, y a la vez a Israel, que lógicamente busca rearmar o regenerar un mapa político en Medio Oriente completamente diferente al que nosotros conocemos, es bastante difícil. Y veamos ahora también, Jorge, qué es lo que pasa con esta relación entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump, que ha tenido varios momentos durante todo este conflicto, ¿no? Socios obviamente comerciales, militares, de manera muy cercana, quizás una de las asociaciones más férreas que hay a nivel mundial entre ambos líderes, han tenido también roces debido a las intenciones diversas de ambos respecto a este mismo conflicto, y tú muy bien lo decías, pero hoy ¿es plausible que haya una distancia entre Trump y Netanyahu de tal forma que se desgaste de alguna manera esta relación a nivel incluso de Estado, ¿no? Israel-Estados Unidos, o es algo muy particular, muy aislado de una relación histórica como la de ambos países? No, no se ve de ninguna forma que afecte las relaciones militares, pero también de inteligencia entre el Estado de Israel y Estados Unidos. Sus, lógicamente, apuestas en la región están completamente aunadas. Lo que sí vamos a ver son dos tipos de administraciones muy personalistas, en donde Netanyahu, lógicamente, no solamente ha concentrado el poder, sino ha generado una nueva lógica dentro del Estado de Israel con sus reformas constitucionales, pero también jurídicas dentro del Estado de Israel, que incluso llevó a que muchos ciudadanos salieran a la calle, incluso antes de la guerra de los 12 días. Pero por otra parte, también con una característica personal de la administración de Trump, en donde quiere, lógicamente, no solamente generar o llevar a cabo una paz duradera en el Medio Oriente, sino ser el que la historia recuerde como el nuevo gestor geopolítico de la región. En estas características personalistas, más que de una administración de un Estado, lógicamente van a haber roces bastante fuertes, sobre todo en tanto de que Netanyahu lógicamente ha arrastrado a Donald Trump a este conflicto, y parece que Donald Trump ahora le devuelve la mano, tratando de presionarlo para que lógicamente abandone la escalada en el Líbano y lógicamente se concentre con la carta en blanco, con el cheque en blanco en particular que le dio sobre el futuro de Palestina, pero no más allá de esos territorios. Sí, ¿y qué pasa por último para terminar con la comunidad internacional, ¿no? Cuando se registran los ataques, primero obviamente los de octubre del 2023 allí en las cercanías de la Franja de Gaza, ¿no? Por parte de Hamas, y luego la respuesta israelí, que para la comunidad internacional en general fue tan extensa como desproporcionada de una otra manera, más allá del legítimo derecho de Israel de defenderse, cuál fue su argumento. Había una comunidad internacional muy activa, más no vinculante, uno sabe ya, respecto de lo que podía ocurrir allí, ¿no? Entendiendo que Israel debía frenar, en cierto modo, también toda esta arremetida. No ocurre lo mismo, aparentemente, cuando se habla del Líbano. Hay una comunidad internacional que mira con mucha más distancia lo que pasa entre Hezbollah e Israel. Es plausible esto, y eso hace también, de una u otra forma, que Netanyahu sienta que no está igual de presionado en este conflicto que con lo que ocurrió en la Franja de Gaza. Sí, son de igual caso, son diferentes situaciones, y en primer lugar la comunidad internacional sí ha reaccionado en términos de defender el derecho internacional y el derecho humanitario. Lógicamente, en el caso del Líbano, que se ha desplazado forzosamente a casi 1 millón de personas en un estado que ya se encuentra en una crisis económica y social que atraviesa desde décadas, incluso desde el COVID-19 en adelante, en donde el Líbano actualmente no puede prestar servicio, incluso no ha podido gestionar ni siquiera unas fuerzas militares nacionales pagadas y profesionales para resguardar lógicamente sus fronteras. La comunidad internacional sí ha actuado de una forma muy diferente, y eso tiene que ver lógicamente por dos grandes situaciones. Primero,
en tanto de que comprende de que el Líbano no es la franja de Gaza, en donde la población en particular sí puede desplazarse, que aquí era el punto sine qua non en términos de las acusaciones de genocidio y que incluso lógicamente está en la Corte Internacional de Justicia, en tanto que la población en Gaza estaba atrapada, no puede arrancar, no puede salir, no puede evacuar, lógicamente dentro de su territorio. En el caso del Líbano es diferente. Pero sin lugar a dudas, los ataques e incluso las lamentables muertes de cascos azules a manos de ataques que lógicamente de alguna forma han sido justificados por el Estado de Israel, pero que están fuera del derecho internacional, en tanto de cualquier Estado no puede atacar a cascos azules y tampoco organismos de las Naciones Unidas, ha sí tenido una respuesta bastante contundente y bastante fuerte de los países europeos, quizá con excepción del Reino Unido y lógicamente de Alemania. Bien, Jorge Araneda, queremos agradecer estos minutos de conversación con Chilevisión Noticias. Un placer estar con ustedes. Nos vemos, buenas tardes.